Bueno, bienvenidos a Especiales Santel. Hoy con motivo del paro, pues tenemos unos invitados muy especiales. Tenemos invitado al señor Andrés Vázquez, profesor, a doña Andrea Sandino, también maestra y profesora, al joven Fabricio, que él es de aquí de la localidad. Le vamos a preguntar varias cosas. Y obviamente nuestra panelista, como siempre, invitada, la ilesa Jenny Alexandra Romero. Yo les doy la bienvenida, les agradezco mucho. Vamos a tocar varios temas interesantes de este paro, a ver cómo lo tienen ustedes en perspectiva, porque pues la idea es que como medios alternativos demos a conocer otra visión de la otra posición del paro. Entonces, inicialmente yo quisiera preguntarle a la doctora Jenny sobre sus perspectivas del paro y que haga una breve introducción a este programa. Edilesa, bienvenida, buenas tardes. Don Jorge, muy buenas tardes, y a toda la audiencia de Santel Televisión y Radio. Es un honor poder volver a participar y compartir con ustedes, y más en el marco de un suceso tan importante, no solamente para nuestra localidad, sino para Bogotá y para la nación, que es el marco del paro nacional, en donde ya el pueblo colombiano ha ganado dos hechos grandísimos, que son que se tumbara la reforma tributaria y que se tumbó la reforma a la salud. Sin embargo, siguen muchísimos otros hechos, siguen muchísimos otros derechos por los que tenemos que seguir luchando en colectivo, todos juntos, jóvenes, adultos, niños, maestros, activistas, líderes políticos, sociales, entre otros, porque no es una cuestión de ganar por ganar, no es una cuestión de exigir en vano, sino es una cuestión de los derechos básicos de nosotros los seres humanos en un país tan complejo y además en el marco de una pandemia tan compleja que también hemos vivido como la del COVID-19. Para mí es un honor además compartir el escenario con líderes sociales como Fabricio, como líderes y activistas ambientales del MODED como el profe Andrés y como pues Andrea Sandino, la directiva de la ADE, y además una activista grandísima en todos estos procesos y en nuestra localidad. Bien, gracias, Ilesa. Primero las damas, le vamos a dar oportunidad primero a las damas. Doctora Andrea, usted de la ADE y todo este tema, ¿qué perspectiva nos puede contar respecto a todo este proceso del paro, sus visiones y qué cree que hayamos alcanzado y hasta dónde cree que podamos llegar en todos estos temas? Entonces tiene usted la palabra, doña Andrea. Claro que sí. Bueno, primero pues un fraternal saludo como siempre pues a Santel Radio y Televisión por este espacio que nos brindan de análisis social, sobre todo en nuestra localidad de Puente Aranda, en la cual también vivo orgullosamente. Miren, yo creo que hoy estamos en un escenario histórico muy importante de movilización que en Colombia durante por lo menos el último siglo, el siglo XX y parte del siglo XXI nunca habíamos vivido. El último paro importante que se dio en Colombia fue el paro cívico del 77 y hoy tenemos unos niveles muy altos de conciencia política y social que se vienen sumando o acumulando desde hace ya bastantes años, que es producto de la crisis a la que nos han llevado los gobiernos hace más de 30 años, pues que han generado unas condiciones sociales muy graves a nivel político, a nivel económico, a nivel ambiental, pero creo que un escenario fundamental hoy ha sido el papel de los jóvenes y el papel de las mujeres, de organizaciones de mujeres, pues que vienen reclamándonos qué tipo de país queremos dejarles hoy, un país con oportunidades, un país en que venimos generando pues unas condiciones poco viables para que ellos puedan continuar en este proceso. Y creo que desde allí hemos logrado cosas muy importantes. Yo diría que los niveles de conciencia que tenemos hoy de un pueblo colombiano que está indignado y que busca otra Colombia posible, que busca un nuevo país, es fundamental. El papel de los jóvenes, tanto hombres como mujeres, que hoy vienen diciéndoles que quieren un país diferente y que están dispuestos a construirlo y nos dan un ejemplo de lucha fundamental hoy, creo que también es otro escenario de ganancia importante. Y el tercero, que a pesar de que nos ha costado la vida de muchos jóvenes, y eso nos duele enormemente en el alma, 47 en estos 22 días de paro, fuera de los 2.300 casos de violencia que se vienen dando, pues creo que hoy que se logre quitar del Congreso de la República y se hundan dos proyectos de ley
como es la reforma tributaria y como es la reforma a la salud, el proyecto de ley 010, pues es un avance muy importante para mostrar que en Colombia sí podemos hacer transformaciones. Y finalmente, creo que también que hoy se esté discutiendo un tema fundamental en Colombia como son los derechos democráticos y la situación de derechos humanos, que sabemos que históricamente la hemos tenido, pero hoy se pone en la luz pública gracias también al papel de diferentes organizaciones de derechos humanos, de expresiones artísticas y culturales, pero también el escenario de denuncia que se ha generado por redes y medios alternativos como este, pues han servido que hoy la opinión internacional esté diciendo que en Colombia se requiere mayor democracia y se requiere profundizar en los derechos que se nos han sido negados durante muchísimos años. Entonces yo creo que acá tenemos muchas ganancias. ¿Qué expectativa tenemos? Pues sabemos que las expectativas pues de un gobierno que es muy difícil que pueda acceder a unos procesos de negociación, porque además hay diferentes escenarios, no todos estamos en un comité nacional de paro, no todos se sienten representados allí, creo que nos va a servir para crear un programa que a largo plazo nos puede empezar a construir otra Colombia diferente, un programa donde realmente nos reconozcamos los unos a los otros, podamos mirar las diferencias que tenemos, pero también los puntos que convergen y que podamos seguir acumulando para transformar no solamente lo que hacemos hoy en las calles, sino también en los procesos electorales que requiere este país para dar un salto también importante de transformación social. Gracias Andrea, muy amable por su intervención. Yo le voy a preguntar al profe Andrés Vázquez sobre cómo ha sido su labor en estos días con esto de la pandemia, con esto del paro, con la alternancia, todo ese tipo de cosas que hemos estado viviendo, que nunca las habíamos vivido, y usted como profesor, ¿qué nos puede contar? Y bueno, y las perspectivas que usted tiene respecto al paro y los alcances que se pueden llegar a tener respecto a este proceso. Por favor, Andrés, cuéntenos. Pues Jorge, muy buenas tardes a todos y a todos los amigos y televidentes de Santel Radio y Televisión. Primero, pues decir que este es un momento histórico. Como lo mencionaba la profesora Andrea, hace 45 años no se veía luchas de estas dimensiones. Un momento de quiebre donde lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo aún no parece morir. Donde efectivamente los jóvenes, la indignación popular se ha expresado en las calles. En un momento donde también la pandemia nos puso en un contexto donde mucho del empleo se ha perdido, más de 5 millones de empleos se han perdido en esta pandemia, en donde efectivamente el gobierno nacional ha mostrado su lado más despótico y ha tratado de imponer una reforma tributaria, la única que se ha tratado de imponer en todo el mundo en medio de una pandemia, y a lo cual pues el pueblo colombiano ha respondido. Y ha respondido exponiendo la vida de los jóvenes, pero también toda la vida de las personas que están saliendo a las calles, porque sabemos que estamos en un contexto de pandemia y que esta enfermedad se ha llevado a muchas personas, algunas conocidas, pero tiene que ver también con un contexto en donde la crisis generada por el aislamiento, por la persecución, por el tratar de coartar derechos y libertades en el marco de garantizar una pandemia, pues se vio reflejada en la profunda desigualdad que vive el país. Colombia es uno de los países que se ubica dentro del top 5 de los países más desiguales. No es que estamos en el primer lugar, estamos muy cerca de serlo, ¿sí? Y esto, cuando hablamos y nos referimos al tema de desigualdad, nos referimos al tema de la igualdad de oportunidades para acceder a los derechos de un Estado que debería garantizar la salud, la educación, la vivienda para todos y para todas, el trabajo, el empleo, las posibilidades de vivir dignamente. En ese sentido, pues el detonante principal ha sido este, y efectivamente se ha ganado el tema de neutralizar una serie de políticas del gobierno colombiano, por un lado, por otro lado, de poner en el ámbito internacional y nacional el debate sobre los derechos humanos, y se ve en los territorios urbanos casi que el conflicto que ha vivido históricamente el campo colombiano, con una guerra que se expresa en muertos, pero que nos duele a todos y a todas cuando son nuestros jóvenes y cuando es el pueblo en las calles.
Listo, Andrés, muchas gracias. Yo a propósito dejé a Fabricio de último, no porque fuera menos importante, sino porque son los jóvenes los que han sostenido gran parte de lo que es el paro, y quisiera que le contara a los televidentes, Fabricio, cuál es la perspectiva las perspectivas de este paro, por qué lo están haciendo, cuál es el objetivo principal y qué buscan. Entonces, Fabricio, gracias por estar en el programa. Regálame tu apellido, por favor, que no lo tengo acá, para anotarlo aquí en el proceso de la comunicación. Fabricio, entonces, ¿cuáles son sus respuestas? Buenas tardes para todos, para todas. Muchas gracias a Santel Radio y Televisión, a Andrés, a Jenny, a Andrea, por permitirnos este diálogo. Mi nombre es Fabricio Morales y Fabricio es con Z. Bueno, yo he venido participando del paro acá en la localidad de Puente Aranda como un hecho que básicamente se vuelve un complemento a un trabajo que se ha venido realizando acá en la localidad, un proceso de bastantes años, apostándole a que diferentes movimientos ciudadanos, sectores sociales se puedan articular para producir un trabajo que al final se vuelve contrahegemónico, si queremos ponerlo en algún término. Y aprovecho para decir que en las calles pues hay diferentes perspectivas, horizontes sobre lo que se cree sobre un paro. Habrán personas que sienten dentro de su corazón que ellas están ahí porque su madre no consigue empleo hace mucho tiempo. Habrán otras personas que estén ahí realmente solo y exclusivamente por un odio a la policía. Habrá quienes estén ahí realmente porque llevan 5 o 6 años después de graduarse de la universidad y nada que consiguen trabajo. Habrán otras personas que estén ahí realmente porque tienen un familiar que fue falso positivo. Habrá otras personas que estén ahí porque creen que el fracking, la venta de los páramos, el agua, la defensa de la vida es importante. Y yo creo que esta variada forma en que se expresa la inconformidad de la gente hoy en las calles crea como cierta incertidumbre, una incertidumbre sobre qué pasará, cómo lo solucionamos, cómo hacemos para que el Estado, la Constitución política brinden las garantías necesarias para la movilización y no se nos agrande este círculo de guerra. Y yo creo que aun cuando la expectativa, la perspectiva, si se quiere, no es muy clara, yo soy de los optimistas, de la gente optimista, en que Colombia necesitaba esto, necesitaba que en las calles hubiera gente manifestándose, planteando su punto de vista, poniendo su posición sobre no solamente los problemas que lo aquejan en lo individual, sino que empiezan a verse, a conocerse esos problemas del colectivo, los problemas en el sector de educación, los problemas que tienen que ver con la salud, los malos manejos que le hacen a la economía del país, las agresiones infinitas que ya le vienen haciendo a la Constitución del 91 para poder tener un terreno para privatizaciones, para reformas que pues le hacen bastante daño a la gente. Y yo creo que en ese marco general es donde estamos hoy. Estamos tratando que los anhelos, si se quiere, los deseos individuales y colectivos, de pequeños colectivos que hay en localidades como Bosa, Kennedy, Suba, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, todas las localidades y todos los rincones del país, esos pequeños deseos individuales se empiecen a juntar con un gran, ahora decía Andrea, y no, ¿por qué no?, un gran programa o un gran pliego que recoja los elementos generales que hoy nos tienen en la lucha. Yo creo que eso demora un tiempo y pues es muy chévere que la sociedad por lo menos se dé cuenta de que hay otros puntos de vista diferentes a los hegemónicos, a las investiduras del presidente de la República, que hay otros puntos de vista diferentes al de la alcaldía local, al de la alcaldesa de Bogotá, al del alcalde de Cali, que hay otros puntos de vista diferentes a esa gente de bien que supuestamente pues tenía los puntos de vista correctos.
Mauricio, ahí creo que ya corregimos el nombre y lo pusimos con Z para que quede bien escrito. ¿Tu apellido cómo es? Morales. Morales. Fabricio, cuando uno te oye hablar, ve una cantidad de posiciones sociales y políticas bastante extensas. Cuando hablamos de los falsos positivos, cada joven tiene una motivación diferente. ¿Eso no sería un problema para levantar el paro, en el sentido de que, pues imagínese, cada uno con una posición diferente y una necesidad o un hecho que haya vivido en su vida o en su familia, no hace que no se pueda corregir todo o no se pueda llegar a acuerdos, en la medida que hay tantas posiciones, tantas necesidades y tantas visiones tan diferentes? Yo te preguntaría eso, porque bueno, yo pensaba que habían como amalgamados algunas cosas, pero cuando tú lo planteas, se escuchan muchas posiciones de cada joven, de cada estudiante o de cada joven que está ahí, pues diferente de acuerdo a lo que él ha vivido. ¿Cómo las amalgamamos y las unimos en algunas para que pueda ser más fácil llegar a ciertos acuerdos y poder llegar a un objetivo común? Esa es la pregunta, Fabricio. Muchas gracias. Yo creo que en Colombia ha venido pasando algo, y es que no hay como una cultura, yo la quisiera llamar como una cultura de resistencia. Y quiero decir con esto es que en Colombia los sindicatos, los partidos políticos de izquierda, los sectores sociales que tradicionalmente han luchado en Colombia, han tenido un alcance limitado. Y las y los jóvenes que hoy salimos a las calles, en su gran mayoría pues desempleados, desescolarizados, muchos, que llenan esas estadísticas de informalidad y desempleo, pues no tienen una cultura de protesta, no hay una cultura de unidad, de organización, y para eso voy a poner un ejemplo puntual. Acá en la localidad tenemos un bloqueo en la Tercera con 50, y en otras localidades hay otros puntos de bloqueo, y entonces ante la necesidad de plantear otras formas de resistencia, que planteen otras maneras más allá del bloqueo, unas muestras artísticas, rodadas, performance, etcétera, se requiere de una asamblea. Digamos que básicamente es como una relación de pensamientos en un espacio conformado para poder sacar adelante el paro y ponernos de acuerdo. Pero es que la gente no se pone de acuerdo con facilidad, porque en Colombia no está esa cultura de resistencia. Los sindicatos han tenido un alcance medido, los jóvenes y las jóvenes que están desempleados pues ni se digan, no saben qué es una asamblea, no saben muchos qué es un pliego de peticiones. Varios no han leído, por ejemplo, programas de gobierno, no saben qué son los planes de inversión local. Ese tipo de desinformación que se genera por parte de una cultura que nunca ha permitido a los jóvenes participar. Tiene en entredicho esta situación de los diferentes deseos o aspiraciones o necesidades de las personas. Y yo creo que lo que va a pasar en esta situación, lo que está pasando, es que el proceso es lento, lleva su tiempo, pero al final es un proceso que no va a tener un impacto ya. Tal vez tenga un impacto dentro de 2 años, dentro de 3 años, porque esas personas que llegaron se lograron conocer entre ellas, darse cuenta que hay unos puntos muy diferentes, que hay muchísimos puntos y necesidades, y al final esas personas lo que van a hacer es acrecentar esa cultura de resistencia. De pronto en el 2022, ¿por qué no acrecentar las votaciones hacia un sector democrático que pueda plantear otro programa de gobierno? En fin, yo creo que, digamos, aun cuando parezca caótico y muy disperso, la tendencia natural es que a eso se armonice, y no de una forma no caótica. Pues habrán quienes exploten y digan, no, a mí me gusta el bloqueo, y a mí me gusta esto, y no, pero al final vamos a tener como resultado, yo creo, ojalá,
muchas nuevas conexiones de resistencia, una cultura de resistencia. Me apaga. Vamos a ir a una pausa y regresamos en unos segundos para retomar otro de los temas que vamos a hablar en este programa. Muchas gracias, ya regresamos con ustedes y a los televidentes. Espérense ahí un momentico para que se enteren cómo es el paro detrás de los jóvenes y de algunas organizaciones. Muchas gracias. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, bienvenidos nuevamente. Entonces, vamos a abordar el tema de por qué es la razón del paro. Uno dice, bueno, si no hubiera habido pandemia, el paro hubiera tenido el éxito que ha tenido hasta ahora, o los resultados que ha tenido, hubiera logrado las cosas que ha logrado, es por la necesidad de la gente, o ya venía esa necesidad desde antes de la pandemia. Esa es la pregunta. Entonces, doctora Jenny, ¿usted por qué cree que se ha resultado el paro? ¿Por qué paró la comunidad? ¿Por qué paró la sociedad? Ilesa. ¿Me escucha? Sí, ya, gracias. Sí, señora. Ahí está ya lista, si quiere, por favor. Active el micrófono, Adilesa. Ya, listo, actívelo. Ahí. Hola. Se le fue otra vez el micrófono. Si quiere, mientras se cuadra ahí, vamos con doña Andrea. La misma pregunta, doctora Andrea. ¿Por qué paramos? ¿Es cuestión de la pandemia o algo venía anterior a eso que iba a desatar esta situación del paro? Doña Andrea. Siga. Sí, ¿cómo están ya? Bueno, miren, pues yo lo que considero y pues los análisis que nosotros hemos venido realizando sobre el paro, pues es precisamente que esto es un acumulado de muchos procesos que se vienen dando hace muchísimos años, que obviamente la pandemia profundiza, ¿sí? Es que nosotros vemos claramente cómo en el gobierno, los últimos 30 años, más bien, pues se han realizado diferentes procesos de movilizaciones muy grandes en Colombia, pero sectoriales. Entonces uno ve los movimientos estudiantiles desde la reforma a la Ley 30, los movimientos magisteriales como el nuestro por toda la reforma al Sistema General de Participaciones, los paros campesinos,
que hemos visto a nivel nacional, el paro que ha hecho la Minga, y que en el 2019, producto de las políticas de Duque, logran confluirse y nos demuestran la gran movilización en el paro del 21N de 2019. Que la pandemia, pues obviamente lo que hace es desmovilizar nuevamente a la gente, porque primero estaba la salud, de estar en confinamiento, de cuidarnos, de evitar el proceso de contagio, pero yo creo que las políticas de Duque durante este año y 3 meses, que profundizaron la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, no solucionó un sistema de salud pública, no entregó la renta básica a las familias que lo requerían, que hoy nos tienen en el 5º país con el mayor número de contagios y muertes, pues lo que generaron principalmente es que la gente tuviera que salir a movilizarse. Digamos que la cereza en el pastel va a ser la reforma tributaria, ¿sí? Pero eso no implica que haya sido el único proceso. Como nos damos cuenta, hoy hay un inconformismo muy grande de la juventud colombiana, producto de los niveles de pobreza, desigualdad, del aumento desmedido digamos, del desempleo, perdónenme, principalmente el desempleo juvenil, la falta de oportunidades en educación, que hoy nos estén diciendo al pueblo colombiano que toda la crisis que se generó, que la deuda externa que ha hecho también este gobierno nacional, que durante este año y 3 meses generó una serie de políticas también a favor de unos pocos y no a favor del pueblo colombiano. Yo creo que todo eso se suma, porque más que toda la reforma tributaria, la reforma a la salud, la reforma pensional, inclusive los pliegos, yo creo que hay un descontento del modelo de país, un descontento de cómo se ha venido generando hoy la administración del Estado, que cada vez vemos que se enriquecen unos pocos y la mayoría somos más pobres, y que ha llevado a que ese descontento social nos haya llevado a esa unidad, con todas las peticiones que tenemos, pero lo claro es que hay un descontento contra un sistema político y económico que hoy no representa a nadie del pueblo colombiano, ni a los jóvenes, ni a las mujeres, ni a los maestros y maestras, ni a los trabajadores, etc. Entonces, yo creo que lo que hay es un cúmulo total de descontentos que ven hace muchos años y que hemos logrado llegar a unas unidades, pues como decía Fabricio, que me parece muy importante. Hoy yo creo que hay que aprovechar, pues porque todos hoy tenemos unas peticiones que demuestran claramente que queremos es un cambio social, un cambio político, y que este país requiere que no sigamos teniendo los mismos gobernantes que históricamente hemos tenido, y que requerimos un país con nuevas oportunidades. Gracias. Doctora Jenny, ya está por ahí, porque es muy importante su opinión respecto al tema de por qué se generó el paro y por qué paramos. ¿Por qué pararon? Pues es el desarrollo. Doctora Jenny, ya tiene micrófono, gracias. Siga a ver. ¿Me escuchan? Sí, señora, sí la escuchamos. Okay. Gracias, qué pena, es que ahorita no logré activar el audio. No, yo tan solo le anexaría a lo que nos comenta Andrea, y es que hay una visión clara de la sociedad, y es que el gobierno nacional no nos representa. Antiguamente, o si hablábamos de unos años atrás, solamente eran algunos estratos o algunos gremios sociales o colectivos sociales los cuales decían que estaban en desacuerdo con el gobierno nacional. Hoy en día, muchos de ellos se han sumado porque las políticas no son claras ni para ningún sector, y en tiempos como el COVID-19, además, no les han dado garantías económicas, sociales, educativas, ambientales, políticas, entre otras, a nadie. Algo importante, y lo voy a traer a colación en la localidad de Puente Aranda, aunque se evidencia en todas las localidades de Bogotá, es que a través del COVID-19 la gente se evidenció claramente una pobreza oculta. En Puente Aranda se creía que todos éramos estrato 3 para arriba. Mediante el COVID-19 se encuentra que la población es estrato 3 para abajo y que no tienen unas condiciones de cómo vivir en una pandemia. Que el gobierno nacional dice que no hay dinero para asumirlo, que no hay dinero para entregar una renta básica, que los mercados deben ser de un nivel básico para sobrevivir, pero curiosamente hace inversiones en aviones, en Avianca, en material para la guerra, entre otras. Entonces, este cúmulo de cosas con la excusa de una reforma tributaria, pues lleva a que las personas exploten, llevan a que las personas digan, no tenemos cómo sobrevivir, no tenemos unas condiciones dignas, las calles se han vuelto un paredón de fusilamiento, porque si usted no se muere, porque la salud no le da, porque el COVID lo está matando, pues se va a morir de hambre. Entonces la
sale a las calles desesperadas, y más encima se le asume y se le anexa a esto una violencia sexual y una violencia policial en el marco del paro que inicia el 28 de abril y que a la fecha del 19 de marzo, con reportes de entidades como Temblores ONG, tenemos denuncias de violencia sexual en Bogotá de 10 personas, en Cundinamarca de 5 personas, en Valle del Cauca de otras 5, en el Cauca 2, en el Atlántico 2 y en el Meta 1, ya certificadas, ya registradas. No sabemos todas las ocultas de todas las personas que quizás están desaparecidas, de todas las personas que no han reportado ante una fiscalía o ante el ente competente su situación, o de todas las personas que en la calle simplemente les dieron un golpe, pero igual los están agrediendo física, psicológica, verbalmente. ¿Por qué? Por querer salir a marchar por sus derechos. Entonces, las negociaciones han sido en vanas, la comunidad está totalmente negada a una disposición de hablar, de socializar, mientras no se pare esta guerra que se está viviendo en las calles, mientras no se pare este paredón de fusilamiento que se volvió para los jóvenes, para los alternativos, para las mujeres, para las mismas madres, porque vimos antenoche en el Portal de las Américas, que hoy se llama Portal de la Resistencia, que el ESMAD llegó y atentó contra madres, contra mujeres adultas que estaban allí marchando pacíficamente. Entonces todo este cúmulo de cosas llega a la sociedad y llega un momento en que, como se dice en el argot popular, llegó la gota que rebotó la copa y ya la gente dijo no más. Y no vamos a parar, no vamos a entrar a nuestras casas, no vamos a volver a una relatividad normativa, a una vida normal como la que veníamos viviendo, porque no tenemos que comer, porque no tenemos salud, porque no tenemos educación, porque no tenemos cómo mantener a nuestros hijos y porque lastimosamente, aunque se haya caído una reforma tributaria, todos los días las cosas están más y más caras. Y no le podemos echar la culpa a un paro que lleva apenas unos días. Le echamos la culpa a un gobierno nacional y a unas políticas que hemos vivido hace muchísimos años. Gracias, Edilesa. Muy interesante su posición. Cuando usted hace el balance por cada región del país, es bastante lamentable lo que está pasando. Y que el ESMAD arremete contra madres de familia mayores de edad que están ahí en primera línea, pues todavía se vuelve más grave. La misma pregunta que le voy a hacer a Andrés este tema. Entonces, el resultado, ¿cuál es el por qué se para? ¿Por qué hacen paro? ¿Cuál es la base fundamental de haber llegado a esta situación? ¿La pandemia tiene algo que ver o usted lo mira desde otra parte? Bueno, yo primero parto por el hecho de que este es un proceso histórico, un acumulado. La desigualdad en Colombia es un proceso de un modelo de país y económico sumado a un tema de represión sistemática en todos los sentidos. Entonces, un modelo económico que desde los 80 privilegió la apertura económica, puntualizando particularmente en lo que pasa en el 91, con la constituyente y la apertura económica. Efectivamente, el desmonte estructural de casi que todos los renglones de la economía, la reprimarización de los sectores económicos, la guerra, más de 60 años en guerra han expresado que hay un nivel de intolerancia política en este país, que no se ha perdido y que se mantiene en el tiempo. Todo este proceso, digamos que con la llegada del gobierno de Duque, pues primero existe un nivel de ilegitimidad de este gobierno, en tanto hay un escándalo importante como el de la ñeña política, que juega como un factor determinante. Un segundo elemento, el hecho de la cooptación de las estructuras y los organismos de control, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Contraloría, Fiscalía, casi que todos los órganos en poder del gobierno expresan una lógica fascista, si se puede decir, inclusive en la manera como la represión se agrava hacia el pueblo, hacia los sectores populares, expresado en masacres, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, extralimitación de la fuerza, mejor dicho, los delitos de lesa humanidad rampantes en este país, y un acumulado de 6.402 víctimas
que la Jurisdicción Especial para la Paz pues establecía como un valor mínimo de lo acaecido en el marco de los falsos positivos. Todas estas cifras expresan que hay un nivel de violencia sistemática contra el pueblo colombiano, que hay un nivel importante de desigualdad y que todo esto se cataliza fundamentalmente en las políticas de este gobierno y particularmente en la pandemia. Al hablar de la pandemia, hablamos de que más de 3 nuevos millones de hogares perdieron una de sus raciones alimentarias, es decir, ya no comen 3 comidas al día, sino solamente 2, ¿sí? Donde hablábamos de que la desigualdad, por ejemplo, los sistemas sanitarios, inclusive en Bogotá, es una realidad, sectores donde no hay agua potable, donde los sistemas de salud han sido precarizados, los hospitales públicos han desaparecido, ¿sí? Fundamentalmente privilegiando el sistema de las EPS, en donde hablamos en educación, por ejemplo, de la desigualdad a la hora de la conectividad, de cómo se cae de su propio peso el mito de que la educación virtual era la gran panacea, que no se necesitaban profesores, maestros, que efectivamente cada alumno individualmente iba a lograr obtener su conocimiento. Y lo que refleja esta pandemia es que ha sido un proceso de aprendizaje difícil y de ver las marcadas diferencias sociales que tenemos, inclusive en nuestros territorios. Ahorita la profesora, nuestra ilesa Jenny Alexandra, mencionaba el tema de la pobreza invisible, la pobreza vergonzante en nuestros territorios. Pues estamos hablando de que la mayoría de nuestra localidad, que es un estrato 3, supuestamente que se pensaba medio alto, realmente ha caído hacia lo medio bajo. La mayoría del estrato medio que suponíamos era en la localidad de Puente Aranda realmente ha caído en la pobreza. Y cuando contamos de que en este momento el 42% de la población colombiana integra ese rango de pobreza, pues estamos hablando de una profunda desigualdad que no ha sido constitutiva solamente de esta pandemia, sino que venía del manejo de un proyecto de país, de diferentes gobiernos, pero que todos han estado focalizados hacia una intención. Y finalmente decir que si a ese 42% le sumamos el 7% de población que está en la extrema pobreza y los vulnerables, estamos hablando de que casi que el 70% de la población colombiana integra un renglón de vulnerabilidad o afectación de desigualdad y que no ve las mismas oportunidades. Y pues sobre eso, efectivamente, se vuelve un catalizador que estalla cuando se le quiere cargar un monto impositivo que era la reforma tributaria, pero donde además se expresa en las políticas nefastas de este gobierno, a la par que se generan unos gastos excesivos como la compra de 40 aviones de combate por valor de $15 millones, ¿sí? 15 billones de pesos, perdón, y la compra de una serie de armamento militar para el ESMAD, de camionetas nuevas y una serie de elementos suntuosos para el Estado que cuando se revisa cuándo fue la inversión efectivamente hacia la pandemia, los recursos no aparecen y no están. Esas situaciones son detonantes permanentes, pero se ven agudizados por una pandemia, su mal manejo, que hoy expresa 75.000 muertos en Colombia y que somos la tercera nación en el mundo que más muertos ha tenido por efectos del COVID-19. Gracias, Andrés. Yo quisiera preguntarle a Fabricio en esta segunda ronda de preguntas sobre el tema de por qué se paró. Pero entonces le preguntaría específicamente cuál sería el resultado, por ejemplo, en educación que se espera. ¿Qué tipo de educación? ¿Cómo debería ser la universidad pública para los millones de jóvenes que no logran entrar a la universidad pública porque los cupos son muy pocos y realmente los jóvenes no logran entrar y el capital para entrar a la universidad privada es bastante alto. Los importes educativos en la universidad privada pues son bastante altos, entonces no hay la posibilidad de estudiar una carrera profesional o técnica o tecnológica.
¿Cuál sería su perspectiva respecto a la educación? Por otra parte, también le preguntaría sobre las oportunidades en la vida laboral de los jóvenes. ¿Qué esperan después del paro que haya en esa vida laboral, cuando el paro, que sean logros de ustedes los jóvenes en cuanto a las oportunidades laborales? Lo mismo en cuanto a la salud, por ejemplo, estar cubiertos en la salud, tener esas ventajas. Entonces, digamos que esas tres preguntas, la salud, la educación y las oportunidades, ¿cómo me las podría usted mirar, Fabricio? ¿Y qué esperaría que se lograra en esos 3 puntos? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Miren, yo pienso que comúnmente se dice que los jóvenes, los niños y las niñas, los niños y los jóvenes somos el futuro del país. Siempre se dice eso y es como un cliché. Y se asume que eso es verdad simplemente porque pues, nosotros estamos en etapa de crecimiento y vamos a ser los que ocupemos los cargos que hoy ocupan los adultos. Y eso es verdad, pero cuando a uno le dicen eso, es que los niños y las niñas son el futuro del país, habría que detenerse en cómo es el desarrollo de un niño y una niña en Colombia. De cada 100 niños y niñas que entran a educación, solo 44 logran graduarse de educación media, es decir, de 11. De esos 44 que se gradúan ya de 11 educación media, solo 22 logran acceder a educación superior. Educación superior que puede ser ya sea privada o pública, o privada de malísima calidad, como hoy reinan varias universidades más llamadas de garaje en Bogotá y en Colombia. Y de esos 22 que logran graduarse, solamente 10 logran conseguir trabajo. Es decir, tenemos jóvenes que se han graduado de las universidades, se han profesionalizado, madres y padres que se han fregado durísimo para pagar esas carreras, para sostener esas carreras, y su hijo al final no logra el ascenso social que se cree en el imaginario. Es que yo lo único como papá que le puedo ofrecer a mi hijo es educación, para que él sea una mejor persona, él o ella. Y pues resulta que estamos teniendo unas cifras de desempleo que crecen con cada año que pasa, y tenemos una franja que nos dice mucho, que es la franja de los 18 años, porque en la franja de los 18 años, 1 de cada 3 jóvenes no estudia ni trabaja. Y ahora bien, póngale si se te bloqueó el sonido. Se te fue el sonido. Sigue a ver si ya. Ya. Listo. Entonces decía yo que se agudiza la condición de desempleo, desescolarización, cuando eres mujer, y si eres mujer negra, y si eres además por ahí lesbiana, eso todo te suma para que el Estado en general, la condición cultural del país, te excluya. Y esa es la realidad del país en términos educativos, laborales. Y cuando uno se va al extremo pensional, pues con decirle que yo creo que yo no me pensiono ya. Yo ya tengo una edad en donde empiezo a hacer cuentas y digo yo, me parece que no me va a dar, porque esta vida de independiente, de crear una empresa para mi sustento, no me da como resultado una pensión deseable. Entonces yo creo que estas condiciones no es que se vieran no solamente se agudizaron, porque sí se agudizaron a través del COVID-19, sino que ya venían siendo un caldo de cultivo tremendamente peligroso para el futuro del país. En ese sentido hay como unos 3 niveles de análisis donde a mí me gusta verme: en las políticas, la política y lo político. Y tienen que ver con estas dimensiones. Las políticas nos referimos, o me refiero yo, o lo trato de ver de esta manera, como las políticas públicas, aquellas leyes, normas, acuerdos que están relacionadas con esos aspectos políticos de los cuales nosotros, ciudadanos de este país, no nos podemos excluir. Viene eso de lo político, la política, perdón, en donde están pues todas estas estructuras de poder que en las cuales hoy se organiza el Estado y la sociedad en Colombia. Y tenemos esta dimensión de lo político. Yo no sé si acá se ha escuchado esa frase de
lo personal es político, o aquellas definiciones de Aristóteles en donde se refería que lo político pues era prácticamente todo, porque en todo había una decisión individual que implicaba una colectiva. Y es que si uno se pone a ver en esas tres dimensiones, los jóvenes hemos estado bastante atacados. En lo que tiene que ver con las políticas públicas de juventud, por ejemplo, valga recordar lo que nos tocó el cambio de la política pública de juventud en el gobierno de Peñalosa, que no hizo sino unas 3, 4 reuniones por ahí grandes y dijo, ya, esto ya lo tenemos, opinaron acá la mayoría de jóvenes y sacamos un documento que hoy no le está sirviendo para nada a jóvenes que hoy intentan participar, por ejemplo, a través de plataformas de juventud o que intentan impulsar un proyecto de acuerdo local para que hayan unos aportes a aquellos estudiantes que están en universidades públicas y no pueden almorzar ni desayunar. En la política, pues ni se diga, ahora Andrés mencionaba esto de que hay una cooptación de todas las IAS, una vergüenza nacional que acá la Procuraduría, la Contraloría, que se supone que hacen veeduría y control, pues están cooptadas por el mismo sector político que hoy gobierna en contravía de los intereses de la gente. El robo de votos, pues que no olvidamos que en este país, no olvidamos que en los tarjetones hubo una modificación extraña de los números, cambiaron los glifos con los que escribíamos 7, 6, esas cosas fueron muy extrañas. Bueno, y en lo político, que es donde yo creo que hay también bastante importancia desde el punto de vista de ¿y cuál es el modelo de país que queremos? El modelo de país que privilegia los intereses de las multinacionales mineras o los intereses del agua y de la tierra. Estamos detrás de esa estructura política que permite la participación ciudadana, o queremos una estructura política que mata, asesina a quien no piensa igual a la corriente política del momento. Yo creo que en todas estas tres dimensiones hay un perverso manejo por parte de los últimos presidentes. Ahora se mencionaba el caso de César Gaviria con la apertura económica, que trajo como consecuencia desindustrialización, es decir, sectores industriales que hoy no tienen la posibilidad de decir, bueno, nosotros acá hacemos 100 vidrios templados, cada día necesitamos 20 trabajadores para esta empresa, no, eso ya no hay, traemos vidrio de otro lado. Preferimos traer e importar una serie de alimentos y productos que bien pudiéramos hacer jóvenes, hombres y mujeres acá, con garantías laborales serias. Y bueno, pues esta es la conclusión de lo que hoy tenemos. Un paro que está mayoritariamente nutrido por jóvenes que pues se ven afectados por esto en todos los niveles. Cuando alguna mamá dice en la casa, es que mi hijo vaya a saque fiado allí, eso está en los tres niveles, en lo político, las políticas y la política, porque en los tres niveles se ha atacado al pueblo colombiano. Ok, gracias Fabricio. Vamos a una pausa y regresamos ya para las conclusiones finales, pero tomando algunos temas que todavía nos quedan pendientes. Entonces regresamos en unos segunditos.
Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, tenemos una franja corta que nos queda de tiempo, pero vamos a hacer el balance del paro. En un minuto, y después retomamos otros dos temas que hay, en un minuto yo quisiera que cada uno me dieran su opinión sobre el balance del paro, de lo que va hasta ahora en este momento. Entonces, doctora Jenny, ¿cuál sería su balance hasta ahora del paro en lo que va recorrido en estos 24 días? Bueno, mi balance del paro es un balance positivo. A mí me salgo a la calle y admiro mucho el ímpetu que salen hoy en día los jóvenes a la calle, cómo se han tomado las iniciativas, cómo están dando no solamente una guerra física en la calle, sino también mental, emocional, significativa y académica, cómo se han posesionado de todas las diferentes instancias y en ellas están participando activamente. Admiro mucho la lucha de las mujeres, que hoy en día uno ve a las mamitas en las calles con sus niños caminando, marchando, que ven apoyando a sus hijos, enviándoles el agüita o haciendo algo para que puedan salir a protestar, que las ven en redes sociales participando significativamente. El 51.2% de la población colombiana somos mujeres. Sin embargo, solamente el 2.2% ocupamos cargos de elección popular y políticos, cosa que hoy en día estamos viendo a las mujeres supremamente empoderadas con este proceso del paro nacional. Otro logro que yo encuentro dentro del paro nacional, y es gracias netamente a la comunidad, al pueblo colombiano que lo ha hecho posible, es la ganancia de la reforma tributaria, el que se haya tumbado el ministro Carrasquilla, aunque personalmente considero que es una falacia del gobierno nacional, porque tumba al ministro Carrasquilla, pero lo postula a la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina. Entonces, pues también ahí me genera un pequeño interrogante de a qué está jugando el gobierno nacional, ¿no? Otra es la reforma a la salud, y el otro es una lucha que se venían dando los maestros, los jóvenes de las universidades públicas, y era la matrícula cero, que hoy pues la han logrado en las diferentes universidades del país. Sin embargo, quedan muchas inquietudes y entre ellas me va a tomar un momentico más, don Jorge, y es lo que políticamente sigue pasando en nuestro país. Aunque estamos en una pandemia tan compleja, aunque estamos frente a un paro tan complejo, frente a unas posiciones tan difíciles de las cuales tenemos que empezar a negociar, por ejemplo, en este momento en la Cámara de Representantes, por el representante de la Cámara, José Daniel López, de Cambio Radical, se está llevando una iniciativa de reformar Bogotá, de pasarla de las 20 localidades que tenemos a 32, de lo cual yo le hacía un cuestionamiento, y es: ¿de dónde va a salir el recurso para más alcaldes locales, para 32 alcaldes locales en Bogotá y además para más ediles? ¿Por qué seguimos hablando de más burocracia cuando en este momento claramente sabemos que necesitamos una reforma en el Congreso de la República y que no necesitamos tantos congresistas y tantos senadores? ¿Para qué queremos aumentar la burocracia también en lo local y en Bogotá en tiempos de crisis que estamos viviendo? La inversión claramente debe ser en lo social, en lo educativo, en la salud, en la población. Entonces, sí considero, aunque yo hago política, que la burocracia y las dinámicas políticas que estamos viviendo deben ser transformadas, que no debemos seguir permitiendo estos actos de burocracia, estos actos que nos los hacen ver como un mejoramiento
para nuestra ciudad, pero en sí terminamos llenándonos solamente de más y más políticos. A la fecha Puente Aranda, por ejemplo, ni siquiera tiene un alcalde en propiedad. La administración pasada no lo tuvo y esta tampoco lo ha logrado poner. ¿Para qué queremos más complicaciones si el pueblo colombiano y la localidad de Puente Aranda grita claramente otras necesidades? Gracias, Eiles, a usted como siempre lo deja uno pensando en todo lo que dice. Doctora Andrea, una conclusión de su balance del paro en un minutico, por favor. Claro, mire, mi balance del paro pues tiene dos elementos fundamentales. Uno, yo creo que es los procesos de conciencia social que tenemos hoy en el país, principalmente de transformación que buscan los jóvenes en Colombia. Creo que es un escenario muy importante que nos deja a nosotros el reto fundamental, no solamente de unos cambios políticos, sino creo que ellos son unos cambios estructurales. Creo que hoy la sociedad colombiana pide que se realice un nuevo proyecto de país diferente al que las clases dominantes durante 200 años han venido realizando y que en los últimos 30 años pues, nos han dejado una condición de pobreza y desigualdad. Entonces yo creo que eso es un elemento fundamental. Y el segundo, creo que es claro también cómo los procesos de violencia que se han venido realizando frente a los derechos democráticos, como vemos hoy los casos de las víctimas tan difíciles que vimos en nuestro país, pues llevan también a repensarse cómo en la estructura estatal, las fuerzas que se vienen utilizando y el cambio ideológico y de reforma que requieren hoy las Fuerzas Armadas en Colombia, ese cambio de régimen también, porque su obligación es cuidar al pueblo y no atentar contra él. Y en ese escenario que pone en jaque mate hoy al gobierno nacional, frente a muchísimos escenarios de derechos humanos y muchísimos países que vienen cuestionando un actuar que ha sido histórico. Porque yo creo que hoy el paro lo que nos deja en evidencia es que lo que muchísimo tiempo pasó en el campo en este país, y lo que ha pasado en los últimos 3 años en este gobierno con más de 1.000 personas, líderes y lideresas sociales asesinados y asesinadas, principalmente en el campo, y más de 1.400 excombatientes que firmaron un acuerdo de paz y que también han sido asesinados, pero han quedado impunes porque es diferente cuando ocurre en la ciudad lo que está pasando a lo que ha pasado históricamente en el campo. Creo que ha sido un escenario muy importante para que realmente podamos construir una paz con justicia social. Entonces yo creo que esas ganancias son importantísimas de ese cambio estructural, del papel de la conciencia social, de poder construir un país diferente, un país de realmente sí del tamaño de los sueños de todos los que estamos acá, y evidenciar también el proceso de violencia política, estructural e histórica que ha tenido nuestro país. Gracias, doctora Andrea. Yo quisiera preguntarle entonces a Andrés su balance en un minuto del paro hasta ahora, de lo que va, que se ha logrado. Por favor, Andrés, profesor, siga y nos explica. Bueno, pues el balance que tenemos es un balance que expresa pues que el espectro democrático de este país está en pugna, que esa democracia nos ha costado vidas, más de 52 jóvenes en este momento asesinados vilmente, unos delitos de lesa humanidad del gobierno colombiano que se han denunciado internacionalmente y por los cuales está en el ojo del huracán el gobierno colombiano a nivel internacional, pero que expresa también el optimismo, la rebeldía, la capacidad de poder construir un país posible, un proyecto de nación diferente, alternativo, en medio de la diversidad de los objetivos, de la diversidad de las luchas, de la diversidad de los escenarios que pasan por lo comunicativo, por formas tradicionales como los bloqueos, los plantones, las barricadas, pasando por el desmonte de estatuas que no representan el sentir de los humildes, de las poblaciones indígenas, de las poblaciones afro, de las mujeres, por romper con esas formas de violencia, por romper con las dinámicas de miedo, ¿sí?, y de violencia que han engendrado por décadas enteras las clases dominantes de este país, que efectivamente concuerdo con lo que decía Andrea, y también por eso que decía Fabricio, o sea, en medio de ese proceso se está construyendo una apuesta que va a tomar su tiempo, pero en medio de todo se va a armonizar entre diferentes actores. Y finalmente decir que adelante del miedo, o pasando un poco el miedo, está el país que soñamos. Ahí es donde tenemos que llegar en acuerdo y en unidad, e invitar a todos los pobladores
del territorio, a que se vinculen, a que participen del paro, no necesariamente desde la movilización, pero sí desde el apoyo, desde el respaldo, desde la discusión y desde la intención de proponer ideas y gestionar y agenciar posibilidades de cambio para el territorio también, que son muy importantes. Gracias. Bien, gracias, profe. A Fabricio, ¿cuál es su conclusión final en cuanto al balance del paro? Un minutico, por favor. Claro, sí, podría uno irse a las 3 dimensiones que acabé de mencionar. Si uno se va a la dimensión de las políticas, pues uno se da cuenta que se tumbó la reforma tributaria, una reforma a la salud que prometía con hacerle más golpes ya al desgastado sistema de salud de los colombianos. En el nivel de la política podría decirse que se ha venido poniendo en consideración todas estas vías que hacían veeduría y control, la misma policía, que es una institución que está en el marco de la política, pues está quedando en entredicho cuál es su trabajo, cómo debería ser, cómo debería funcionar. La violencia estatal en este nivel de la política pues queda descubierto que ya sabemos quién da las órdenes para poder asesinar y maltratar, violar, desaparecer. Y en el campo de lo político a mí me parece que es muy importante esta cultura de resistencia, que en el portal Américas, llamado hoy portal Resistencia, haya una primera línea, haya una olla que funciona todos los días, almuerzo producto de una recogida colectiva, que haya una asistencia de salud, que hayan unos acuerdos locales y que haya un pensamiento que diga como, hombre, acá algo está mal, como las posibilidades de que podemos hablar, podemos tomarnos la calle. Yo creo que eso en la dimensión de lo político también le suma. Y no quisiera dejar de lado decir que esto ha costado muertos, desaparecidos y bastante violencia. Entonces, pues bueno, ese es el balance. Gracias, Fabricio. Vamos a ir a una pausa y regresamos para el cierre final. Regresamos en unos segunditos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, hemos finalizado hoy este programa, no sin antes despedirlo y darle las gracias a la edilesa Jenny Romero, que nos ha colaborado el día de hoy con sus opiniones, a la doctora Andrea Sandino,
que pues nos da toda la sapiencia de lo que ella sabe desde el punto de vista sindical y su experiencia, aunque muy joven, de verdad tiene una claridad muy importante. También Andrés Vázquez haya estado aquí en este canal dando sus opiniones y que se siente uno muy satisfecho de ver las opiniones que él entrega con la claridad que él lo hace. Y a Fabricio, pues que esta puerta siga abierta para los jóvenes, para cuando quieran contarnos todo esto que está pasando, y aquí con mucho gusto se los damos. Yo los despido y se les quiere mucho y espero que prontamente tengamos los resultados que esperamos en un país que debe seguir progresando con una nueva visión. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en otro programa de Especiales Santel. Gracias. Gracias. Feliz día. Chao. Chao. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.